¿Sabías que existen lugares en la Tierra que desafían toda lógica científica? Desde oasis de pureza en medio del océano, hasta hábitats terrestres inalterados por la huella humana. Hoy exploraremos los rincones más extraordinarios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Río Daki. Voy a comenzar esta lista con una mirada a un río, porque los ríos son fácilmente una de las cosas más contaminadas del mundo, tanto en términos de interferencia humana como de animales. Después de todo, los animales hacen cosas como levantar barro y crear manchas a través de sus desechos y pueden enturbiar las aguas de manera literal. Luego, cuando arrojas basura humana, eso siempre termina en estas aguas. Ahí es cuando surgen los problemas. Pero no es el caso del río Dalki en la India porque, como lo muestran múltiples imágenes, es uno de los cuerpos de agua más limpios que existen. Quizás al principio pienses, ¿pero por qué es verde? Bueno, no es verde. En realidad estás viendo el fondo del río por lo claro que está. Es un cuerpo de agua verdaderamente transparente. Una imagen de este río publicada venía con una leyenda que decía: uno de los ríos más limpios del mundo. Está en la India, a 100 kilómetros de Shillong. Está en el estado nororiental de la India, por si no lo sabías. Y en realidad son respetados y venerados por las muchas maravillas naturales que tienen. Y puedes ver los resultados de su trabajo simplemente por lo hermoso y prístino que es el río. Imagínate si todos los ríos del mundo fueran así, donde pudieras navegar por ellos y ver todo lo que hay en el fondo. Oh, qué hermosa visión sería esa. El lago azul. Los lagos son otra masa de agua que, lamentablemente, no siempre está a la altura en lo que respecta a la limpieza. No menos importante es que, a diferencia de los ríos, los lagos son más autónomos, ya que literalmente son cuerpos de agua sin salida al mar. Y debido a esto, tanto los humanos como los animales pueden atacarlos con contaminación por todos lados y hacer que las áreas circundantes no estén limpias. Especialmente si se tiene en cuenta que a la gente le encanta visitar lagos para actividades como pasear en bote, pescar y, en general, simplemente relajarse. Eso nos lleva al lago azul, que se encuentra en la isla sur de Nueva Zelanda. Más específicamente, puedes encontrarlo en el Parque Nacional Nelson Lakes. Este lago se destaca porque, al igual que el río del que hablé, parece ser uno de los cuerpos de agua más limpios que encontrarás en el mundo hoy en día. Ahora, como referencia, dicen que es tan claro como agua destilada. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que puedes ver cuán claro está literalmente a cientos de pies. Ahora te preguntarás, ¿pero cómo es que el agua es tan clara? Bueno, la respuesta a eso es la gente que está alrededor del lago. Los maoríes son un pueblo muy religioso y consideran que el lago en sí es sagrado. Como resultado de esto, está prohibido nadar o incluso pasear en bote en el lago. De hecho, tenían tal reverencia por las aguas del lago que en un momento los antiguos iban y usaban las aguas para rituales de limpieza que permitían que los espíritus de los muertos pasaran. Entonces, dada la relevancia, puedes ver por qué trabajan tan duro para mantenerlo puro. Luces de Hesdalen. Las luces de Hesdalen, un fenómeno misterioso que se produce en el valle noruego de Hesdalen, fascinan a científicos y visitantes desde los años 30. Estas luces vibrantes, que se extienden a lo largo de 7 millas y media, proyectan tonos amarillos, blancos, rojos, verdes y azules, iluminando la tranquila campiña noruega. Flotan y flotan místicamente, cautivando a los afortunados de presenciar su elusivo baile. A pesar de los esfuerzos científicos, no se ha encontrado ninguna explicación científica que desvele los secretos detrás de este fascinante fenómeno. En una era en la que las respuestas suelen llegar con un clic o un deslizamiento, las luces de Hesdalen siguen siendo un enigma sin resolver que fascina a científicos y visitantes. Incluso durante el día, la zona se convierte en un lienzo para lo inexplicable, desafiando la esencia de lo que sabemos sobre el mundo natural. La intriga se profundiza cada día que pasa a medida que los avistamientos de estas fascinantes luces van y vienen, desafiando cualquier patrón lógico. En la década de 1980 se produjo un aumento en estas apariciones etéreas, pero los últimos tiempos las han hecho más raras,
añadiendo otra capa al misterio. Las luces de Hesdalen son un testimonio de las maravillas de nuestro mundo, recordándonos que la naturaleza aún puede crear misterios que nos dejan hechizados, cuestionando el tejido mismo de nuestra realidad. Atrévete a adentrarte en lo desconocido y deja que el cautivador encanto de las luces de Hesdalen despierte tu curiosidad, ya que en su brillante resplandor se encuentra la esencia de lo científicamente imposible, esperando ser desentrañado por las almas valientes que se aventuran en este cautivador enigma. Lago Karak-Hai. El lago Karak-Hai en Rusia fue el sitio de una gran catástrofe ambiental en el siglo XX. Debido a su cercanía a una instalación soviética de procesamiento de plutonio, los desechos líquidos fueron arrojados al lago. Esto resultó en una calamidad científica. La radiación era tan intensa que podía matar o dañar gravemente a cualquiera cerca del lago. Esta contaminación es un legado del proyecto secreto de bomba atómica soviética. La prisa soviética convirtió al lago en el lugar más contaminado del mundo. Permanecer cerca del lago durante una hora podía ser mortal. Aún hoy, el lago presenta riesgos debido al suelo contaminado, siendo una amenaza grave para la salud. El acceso al lago está prohibido por el gobierno ruso, haciéndolo un destino imposible de visitar. Lake Karak-Hai es un testimonio escalofriante de la imprudencia humana y una advertencia sobre las consecuencias de jugar con las leyes de la naturaleza. Árbol doble. Una exquisita maravilla floral que desafía las reglas de la naturaleza justo en el centro de Kosorso, un lugar donde lo común se encuentra con lo excepcional. Dos árboles vivos, apilados uno encima del otro en lugar de uno al lado del otro, llegan al fascinante mundo del Bialberro di Casorzo, una construcción fantástica escondida en un pequeño asentamiento rural no lejos de Turín. Casorzo, localidad famosa por su iglesia de San Vicente del siglo XVIII y su próspero negocio vinícola, esconde una maravilla escondida en sus límites meridionales. En medio de un vasto campo se encuentra el árbol gemelo de Kosorzo, una vista que confunde el intelecto y cautiva el espíritu al pensar en un cerezo con raíces fuertemente aferradas al tronco de la morera, como si la morera fuera la tierra del árbol. Esta fusión surrealista de flora pinta una escena surrealista que parece sacada de las páginas de un cuento de hadas. Los orígenes de este extraordinario espectáculo siguen siendo un misterio, y los lugareños especulan que un simple giro del destino, tal vez obra de un pájaro, llevó a que la semilla del cerezo encontrara un hogar encima de las ramas de las moras. A medida que el cerezo echó raíces y extendió su copa, dependió de su huésped para sustentarse y extendió sus raíces, desafiando la gravedad al llegar a la tierra. La naturaleza nos sorprende muchas veces con relaciones simbióticas entre plantas. Sin embargo, es escasa la visión de un árbol completamente desarrollado abrazando a otro en una unión tan armoniosa. Esta maravilla natural ha capturado la imaginación de lugareños y visitantes por igual, atrayendo admiradores de todas partes. Algunas de las bodegas de la región incluso han abrazado el encanto del árbol doble, tejiendo su mística en el tapiz de sus historias. Bosque de Aokigahara, Japón. El bosque de Aokigahara, situado en la base del monte Fuji en Japón, es conocido por su trágica reputación como lugar donde muchas personas se quitan la vida. Para combatir esta preocupante tendencia, las autoridades locales han colocado carteles en todo el bosque, alentando a las personas a reconsiderar sus acciones y buscar ayuda. A pesar de estos esfuerzos, el bosque sigue siendo un lugar de numerosos suicidios cada año. Las razones detrás del oscuro atractivo del bosque aún no están claras, aunque algunos creen que tiene sus raíces en el folclore japonés. Los densos árboles y el inquietante silencio de Aokigahara contribuyen a su atmósfera inquietante, contrastando fuertemente con su belleza natural. La historia de tragedia del bosque y su ambiente sereno pero sombrío lo convierten en un lugar de profunda reflexión y tristeza. Las bóvedas de Edimburgo, Escocia. Dentro de los antiguos arcos del Puente Sur, construido a través de un valle en Edimburgo durante la década de 1780, se encuentran las infames bóvedas de Edimburgo.
Estas cámaras oscuras y húmedas se utilizaron inicialmente como tabernas, talleres y espacios de almacenamiento para los bulliciosos negocios de arriba. Sin embargo, a medida que la actividad comercial disminuyó, las bóvedas fueron abandonadas por empresas legítimas y posteriormente habitadas por los residentes más empobrecidos de Edimburgo. Las bóvedas pronto se convirtieron en puntos críticos para actividades ilegales, incluido el uso de notorios ladrones de cadáveres. Finalmente, estas bóvedas fueron selladas y olvidadas durante más de un siglo. En los tiempos modernos, los recorridos organizados ofrecen una visión de estas espeluznantes cámaras, pero se advierte a los visitantes sobre el espíritu malévolo que, según se dice, todavía ronda los pasillos. Estos recorridos resaltan la oscura historia de las bóvedas y las escalofriantes historias de encuentros fantasmales que persisten hasta el día de hoy. El Gran Agujero Azul, Belice. Esta maravilla natural se ha cobrado la vida de varios buceadores con una expedición de 2019 a sus profundidades, descubriendo los restos de 2 buceadores perdidos hace mucho tiempo. Las peligrosas condiciones lo hacen peligroso para los buceadores inexpertos y plantean riesgos para la vida marina de la zona. El fondo está lleno de sulfuro de hidrógeno, lo que crea un entorno donde la vida lucha por sobrevivir por mucho tiempo. Muchas criaturas que habitan en los arrecifes, como los cangrejos, lo han aprendido por las malas. A pesar de sus peligros, el Gran Agujero Azul sigue siendo un espectáculo popular para buceadores e investigadores marinos aventureros, lo que genera intriga y precaución a partes iguales. El Muro Petrificante. El Pozo Petrificante, situado cerca de Knaresborough, en North Yorkshire, es la atracción turística más antigua de Inglaterra. El pozo, que se cree que está maldito por el diablo, tiene un poder extraordinario que transforma en piedra cada objeto que se toca. Los visitantes pueden presenciar la transformación de elementos cotidianos como hojas, palos y pájaros sin vida en esculturas duraderas. En 1538, el anticuario John Leyland, al servicio del rey Enrique VIII, se maravilló ante el aura milagrosa del pozo. La madre Shipton, una legendaria adivina y profetisa, lanzó su hechizo sobre la tierra y sus profecías predicen acontecimientos como el gran incendio de Londres y la derrota de la Armada Española. En 1630, el rey Carlos I vendió el terreno circundante a Sir Charles Slingsby, quien guió a los visitantes encantados y creó la atracción turística inaugural de Inglaterra. El escrutinio científico reveló la magia que se esconde en las aguas del pozo, un alto contenido de minerales que transforma los objetos en piedra. Los osos de peluche, conocidos por su naturaleza porosa, sucumbieron a este proceso mágico en 3 a 5 meses, convirtiéndose en reliquias maravillosas. Otros objetos, como anillos, ropa, utensilios de cocina y bicicletas, están encapsulados en un abrazo mineral, atestiguando la encantadora destreza del pozo. Kawah-i-Jeen. El fotógrafo francés Olivier Grunewald y el vulcanólogo Régis Etienne descubrieron el secreto detrás del resplandor azul eléctrico del místico volcán Kawah-i-Jeen de Indonesia. El brillo azul no es la lava en sí, sino el resultado de la combustión de gases sulfúricos en el aire a temperaturas abrasadoras que superan los 360 grados centígrados. El brillo etéreo es un reino surrealista donde el aire se enciende en una danza luminosa de cobalto, iluminando la noche con un brillo etéreo. Sin embargo, detrás de esta maravilla natural se esconde una dura realidad. Al descender a las profundidades de Kawah-i-Jeen, Grunewald y Etienne se encontraron con valientes mineros que trabajaban bajo la luz azul eléctrica. Impulsados por la necesidad, estos mineros extraen roca sulfúrica por unos centavos, soportando trabajos agotadores y condiciones peligrosas. Algunos son niños, con los hombros cargados con el peso de la supervivencia de su familia. La lente de Grunewald captura no solo la belleza, sino también la lucha grabada en los rostros de estos resistentes mineros. El azufre, encendido por la lava y expuesto al oxígeno, cae en cascada por la ladera de la montaña como un flujo de lava azul surrealista. Las imágenes capturadas por Grunewald son ventanas a un reino alienígena en la Tierra que capturan historias de resiliencia, supervivencia
y el espíritu inquebrantable de quienes desafían la oscuridad. El bosque torcido. Conocido como el bosque torcido, es un paraíso botánico en Polonia con unos 400 pinos. Estos árboles tuercen sus troncos en curvas de 90 grados justo sobre la superficie de la tierra. Plantados a principios de los años 1930, alcanzan alturas de unos 50 pies y probablemente sufrieron daños en su formación, resultando en su curvatura permanente. El científico retirado William Renfree sugiere que las curvaturas del bosque torcido deberían extenderse más allá de la base de los troncos, indicando un factor ambiental en su desarrollo. Una teoría propone que las fuertes nevadas cubrieron los árboles, ejerciendo presión continua durante la primavera, creando las curvas distintivas. Otra hipótesis sugiere que los agricultores de los años 1930 pudieron haber manipulado estos árboles para usar su madera deformada. Planifique su visita por la mañana, cuando los rayos del sol atraviesan las ramas torcidas, proyectando sombras encantadoras y profundizando la sensación de asombro de este lugar cautivador. Pripyat, Ucrania. Pripyat, una ciudad fantasma en Ucrania, fue una vez una bulliciosa ciudad nuclear, hogar de los empleados de la cercana planta de energía nuclear de Chernobyl. El 26 de abril de 1986, la central explotó, liberando una inmensa cantidad de radiación en los alrededores, incluida Pripyat. A pesar de la inmediata enfermedad por radiación que afectó a decenas de personas, la evacuación de la ciudad se retrasó 36 horas. Aunque las autoridades gubernamentales continúan operando en el área, la ciudad permanece deshabitada por residentes de larga data. Hoy en día, forma parte de la zona de exclusión de Chernobyl más amplia y está abierta al turismo de forma limitada. Las consecuencias del desastre se extendieron más allá de las fronteras soviéticas y se detectaron evidencias de radiación nuclear leve hasta Escandinavia. Castillo de Chillingham, Inglaterra. El castillo de Chillingham, bien llamado, es de hecho un lugar que puede provocar escalofríos. Situada en el norte de Northumberland, esta fortaleza medieval tiene sus orígenes que se remontan al siglo XII, cuando se estableció inicialmente como monasterio. La importancia histórica del castillo se ve amplificada por su asociación con el rey Eduardo I de Inglaterra, quien permaneció allí a finales del siglo XIII en su camino para enfrentarse a William Wallace. Ampliamente reconocido como el castillo más embrujado de Gran Bretaña, Chillingham es famoso por su espectro residente, el Niño Azul. Los huéspedes informaron haber escuchado gemidos desgarradores y haber visto un misterioso halo azul flotando sobre sus camas. Sin embargo, estos espeluznantes sucesos cesaron después de que los trabajos de renovación revelaran los huesos de un niño escondidos dentro de las paredes. La reputación embrujada del castillo, combinada con su rica historia, sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo. Isla de las Serpientes, Brasil. Como su nombre indica, la Isla de las Serpientes está repleta de serpientes. Oficialmente conocida como Ilha da Queimada Grande, esta isla de 106 acres se encuentra frente a la costa sureste de Brasil. La isla es el hogar de una asombrosa cantidad de serpientes que quedaron aisladas allí cuando el aumento del nivel del mar cortó su conexión terrestre. En particular, es el único hábitat conocido de la en peligro de extinción punta de lanza dorada, una víbora altamente venenosa que se alimenta principalmente de aves. Se estima que en la isla habitan unas 4 puntas de lanza doradas. El acceso a la isla Snake está estrictamente controlado, con la entrada limitada a investigadores seleccionados y personal de la Marina brasileña para proteger a las serpientes y evitar víctimas humanas. El aislamiento y el peligro que rodean la isla la han convertido en un tema de fascinación tanto para los científicos como para los amantes de las emociones fuertes. Cueva Sundung. Para usar la frase no tocada por el hombre, tienes que profundizar mucho en lo que todo eso implica, porque no puede ser simplemente que ningún hombre haya vivido en ella, porque todos conocemos partes de las selvas tropicales y cosas así en las que no se ha vivido, pero que han sido tocadas por el hombre de otras maneras. Entonces, la cueva Sundung en Vietnam es uno de los lugares más limpios del mundo porque literalmente no fue tocada por el hombre durante una cantidad de tiempo increíble. Verá, hace años un vietnamita buscaba refugio en una tormenta
y encontró la entrada de una pequeña cueva por la que pasó. Mientras lo hacía, se toparía con lo que se convertiría en el sistema de cuevas más grande del mundo que nadie conozca. Se dice que existe desde hace 3 millones de años y tiene 1,35 mil millones de pies cúbicos de largo. De hecho, es tan grande que podría caber una manzana llena de rascacielos sin ningún problema. Pero espera, hay más por cómo se hizo. Agua del bosque de arriba, erosionando las rocas hasta que se formó la cueva. La cueva es mucho más que una simple cueva. No solo cuenta con canales por los que han pasado los buzos, sino que también tiene su propia selva a 200 metros bajo el nivel del suelo. Tiene su propio sistema climático, formas de vida e incluso su propia atmósfera única. En cierto modo, se podría llamar a esto un bioma único que el hombre apenas ha visto y mucho menos ha podido meterse con él. Y si los científicos e investigadores se salen con la suya, no permitirán que la gente en general se acerque a la cueva por lo mucho que pueden aprender de ella. El aire de los océanos del sur. Respira profundamente ahora mismo. Seguir. Prometo que no será malo. Bueno, lo más probable es que te sientas bien. Respirar es algo que hacemos inconscientemente y necesitamos respirar para sobrevivir. Sin embargo, dependiendo de dónde viva, es posible que sea plenamente consciente de que su aire no está tan limpio, porque en lugares como las grandes ciudades y las principales áreas metropolitanas, respirar puede ser algo peligroso para su salud debido a todos los contaminantes que se colocan a las atmósferas a través de cosas como negocios, automóviles y más. Pero un equipo de investigadores partió con la misión de encontrar el lugar de aire más limpio del mundo. Y a donde fueron fue a un lugar donde la humanidad casi nunca había estado, el Océano Austral cerca de la Antártida. Los investigadores descubrieron que la capa límite de aire, que alimenta las nubes inferiores sobre el Océano Austral, en realidad estaba libre de partículas de aerosol producidas por la actividad humana. Eso incluía la quema de combustibles fósiles, la plantación de ciertos cultivos, la producción de fertilizantes y la eliminación de aguas residuales o su transporte desde otros países del mundo. Y tiene sentido si lo piensas bien. El Océano Austral no es un lugar al que la gente vaya con regularidad, y la Antártida ni siquiera está habitada por humanos a gran escala. Allí solo existen unos pocos puestos de investigación y casi no queman los combustibles necesarios para dañar la atmósfera. Es más, si bien se realizan cruceros por esa zona, para aquellos que desean la aventura, no es algo que suceda todos los días. Por supuesto, el problema es que esto significa que los únicos lugares donde prevalecen los contaminantes humanos es un lugar donde los humanos no los hay en absoluto. Flathead Lake. Si nunca has estado en Montana, honestamente te estás perdiendo una de las áreas más exclusivas y limpias tanto de los Estados Unidos como del mundo en general. Este estado es conocido por su vasta belleza natural y su paisaje impresionante, que ha sido preservado con mucho cuidado. Sus paisajes no solo atraen a turistas de todo el mundo, sino que también han sido la inspiración para videojuegos como Far Cry 5, donde los creadores del juego fueron y tomaron fotografías de las áreas salvajes del estado para recrearlas perfectamente en el juego. Esta atención al detalle muestra lo impresionantes que son los paisajes de Montana. Pero si realmente quieres conocer uno de los lugares más limpios y hermosos del estado, ese sería el lago Flathead, una majestuosa masa de agua que se dice que es la más clara que existe en el mundo. Este lago tiene unos 370 pies de profundidad en algunos lugares y es conocido por sus aguas increíblemente claras, tan cristalinas que puedes ver el fondo desde la superficie, lo cual es una experiencia asombrosa. Sus aguas han sido comparadas con las de las más puras fuentes naturales debido a su transparencia. Irónicamente, a pesar de su claridad, permiten a la gente hacer cosas como nadar y amarrar sus botes en el lago, y es muy popular entre los turistas. Sin embargo, las autoridades y la comunidad local claramente trabajan arduamente para mantenerlo limpio y preservar su estado natural. Esto asegura que este destino no termine arruinado por la afluencia de visitantes, permitiendo que las futuras generaciones también puedan disfrutar de su belleza. Montana, con su lago Flathead y otros paisajes impresionantes, es verdaderamente un tesoro natural que vale la pena explorar. Desierto de Atacama.
El desierto de Atacama en Chile es otro lugar único en el mundo. ¿Pero por qué? Bueno, es porque es el desierto más seco del mundo. Puede que esa clasificación no signifique nada a primera vista, pero es tan seco que ni siquiera las bacterias pueden vivir allí. Las plantas y la verdadera vida animal son extremadamente limitadas y no es fácil llegar allí debido a su aislamiento. Entonces, ¿de qué le sirve un desierto como este al pueblo de Chile? Bueno, es simple. Es el mejor lugar para aprovechar la energía solar, convirtiéndolo así en un desierto limpio y sostenible. Honestamente, es una idea realmente inteligente y algo que muchos países han querido hacer con sus propios desiertos. Pero la política y otros obstáculos siguen interponiéndose en el camino, dificultando la implementación de proyectos similares en otras regiones. Sin embargo, Chile todavía está estableciendo un estándar al demostrar que es posible transformar un entorno inhóspito en una fuente de energía renovable. Considerándolo todo, es una idea maravillosa y una prueba de que a veces se puede convertir un espacio negativo en una zona de producción positiva. Esta iniciativa no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede generar empleo y desarrollo económico en áreas que de otro modo serían inutilizables. Camino a los Yungas, Bolivia. El Camino a los Yungas en Bolivia, conocido como el Camino de la Muerte, es famoso por sus peligrosas condiciones y falta de medidas de seguridad. Esta peligrosa ruta conecta la ciudad de La Paz con la región de los Yungas y se caracteriza por su estrechez, acantilados escarpados y ausencia de barandillas. El camino se complica aún más por las frecuentes lluvias intensas y la densa niebla, lo que hace que viajar sea excepcionalmente peligroso. Aunque se ha construido una carretera nueva y más segura, Yungas Road sigue siendo un destino popular para los turistas aventureros, especialmente los ciclistas de montaña. A pesar de su atractivo, la ruta se ha cobrado la vida de 18 ciclistas desde 1998, lo que subraya el peligro constante que presenta. La combinación de paisajes impresionantes y peligro absoluto continúa atrayendo a visitantes que buscan una experiencia única y llena de adrenalina. Catacumba de Cappuccini, Italia. Mientras que las catacumbas de París son ampliamente conocidas, las catacumbas de Cappuccini en Palermo, Sicilia, son igualmente, si no más, macabras. Estas catacumbas fueron establecidas en el siglo XVI por monjes capuchinos que excavaron criptas debajo de su superpoblado monasterio. Inicialmente pensado como lugar de entierro para el clero, pronto se convirtió en un símbolo de estatus para los ricos al ser enterrado allí. Se estima que las catacumbas contienen alrededor de 8 cadáveres y 1.252 momias, todos expuestos al público y a menudo dispuestos en varias poses. El proceso de momificación implicó sellar los cuerpos durante 8 meses para que drenaran, lavarlos con vinagre, rellenarlos con paja y luego vestirlos con sus mejores galas. Los cuerpos están organizados en secciones como hombres, mujeres y niños. Entre los más famosos se encuentra el cuerpo bien conservado de Rosalaya Lombardo, una niña de 1 año traída por su familia en 1920. Momificada mediante un proceso secreto que sigue siendo un misterio incluso hoy. Las catacumbas dei Cappuccini ofrecen una visión inquietante de las prácticas funerarias históricas y la reverencia por los difuntos. La Puerta al Infierno, Turkmenistán. La llamada Puerta al Infierno en Turkmenistán es un cráter de gas natural que ha estado ardiendo continuamente desde 1971. Situado cerca del pueblo de Derwid, en el desierto de Karakum, el cráter fue creado accidentalmente por ingenieros soviéticos que estaban perforando para el petróleo. Cuando el suelo debajo de su plataforma colapsó, dejó al descubierto un vasto depósito de gas natural. Temiendo la liberación de metano tóxico, los ingenieros encendieron el cráter para quemar el gas, esperando que durara solo unas pocas semanas. Sin embargo, las llamas han persistido durante décadas, creando un abismo de fuego de 30 metros de profundidad en el desierto. El sitio es ahora un hito surrealista e infernal que atrae la curiosidad de todo el mundo. A pesar de estar fuera del alcance de los turistas y de la mayoría de los documentalistas por motivos de seguridad, la Puerta al Infierno es un testimonio tanto de la imprevisibilidad de los recursos naturales
como de las consecuencias no deseadas de la intervención humana. Singapur. Hay muchas cosas que puedes decir sobre Singapur, incluido que es un importante lugar cultural en Asia al que a mucha gente le encanta y hierre. Pero si realmente profundizas en la ciudad, te darás cuenta de que está diseñada y mantenida para ser una de las ciudades más limpias y seguras del mundo. Eso no es algo que normalmente dirías sobre cualquier ciudad. De hecho, una encuesta realizada en 2021 situó a Singapur como la ciudad más limpia y verde del planeta, un honor muy alto. Y a diferencia de la última entrada, debo señalar que la gente prevalece en Singapur. De hecho, hay casi 6 millones de personas viviendo dentro de los límites de la ciudad. Entonces uno pensaría que entre estos millones de personas, los negocios, el turismo y más, sería una ciudad muy sucia, pero estaría muy equivocado. En realidad está bastante limpio y la gente lo conoce y sabe cómo mantenerlo. Entonces, ¿cómo hacen eso? Bueno, para que tanto el índice de criminalidad como el de suciedad se mantengan bajos, imponen una serie de multas a quienes no siguen sus leyes, que al principio pueden parecer básicas, pero cuando impones tu voluntad tanto a las pequeñas leyes como a los grandes, puede marcar una gran diferencia. Y solo por ejemplo, hay leyes en Singapur que no existen en otras naciones, como si ni siquiera pudieras masticar chicle. No realmente. Y hay una campaña activa que se lleva a cabo dentro de la ciudad para garantizar que no se tire basura. Como resultado, la ciudad está francamente inmaculada. Y uno solo puede preguntarse qué pasaría si otras ciudades del mundo adoptaran tales restricciones y objetivos. Tristán da Cunha. El siguiente es Tristán da Cunha. ¿Qué es eso? Bueno, es un grupo de islas dentro del Océano Atlántico Sur. Ahora, si no has oído hablar de él, se te perdonará por ahora, pero tal vez quieras ir allí después de escuchar exactamente lo limpio que está. Iré directo al grano en este caso. ¿Por qué está tan limpio? Bueno, de las 6 islas, muchas de ellas están habitadas por humanos. De hecho, el único asentamiento permanente de la zona es el de Edimburgo, de los 7 mares, que cuenta con una comunidad muy pequeña pero muy unida. Otros como Gau e Inaccesibles. Sí, así es como se llama en realidad una reserva de vida silvestre designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Razón de más para que la gente se mantenga alejada. Se dice que las islas mismas tienen una belleza natural. Eso ha inspirado a muchos. De hecho, muchos escritores famosos como Edgar Allan Poe y Julio Verne han ido a este grupo de islas para inspirarse, y realmente funcionó. También se podría argumentar que esta es una de las formas más fáciles de mantener algo limpio, asegurándose de que no haya humanos allí. Puede que a algunos les suene insensible porque, bueno, estábamos los humanos en este escenario, pero hay que recordar que los humanos son un problema, queramos admitirlo o no. Entonces, ver un conjunto de islas que son especiales y prácticamente intactas por el hombre es algo que todos deberíamos atesorar mientras podamos decir que es algo real. Ringing Rocks Park. El parque Ringing Rocks en el norte de Pensilvania es un lugar único y encantador donde las rocas se transforman en instrumentos musicales, creando una sinfonía imposible. El parque cerca del río Delaware es un vasto paisaje de enormes rocas que resuenan como campanas cuando se golpean. El secreto detrás de este fascinante fenómeno sigue siendo difícil de descubrir, pero ha fascinado a los científicos durante años. En 1890, Jorge Ott sorprendió a la Sociedad Histórica Bak Wampum con una actuación innovadora utilizando piedras que producían tonos claros, parecidos a campanas, cuando se golpeaban. El parque Ringing Rocks cubre 7 acres de tierra boscosa y esconde un tesoro escondido de rocas musicales, algunas de las cuales alcanzan más de 10 pies de profundidad. En 1965, revelaciones sorprendentes demostraron que cada roca del parque puede emitir tonos que escapan al oído humano. El mar de estrellas. Maldivas es un paraíso conocido por sus lujosos complejos turísticos y paisajes impresionantes. Bajo sus aguas cristalinas se esconde un fenómeno extraordinario, el mar de estrellas.
Las algas bioluminiscentes, como la Noctiluca scintillans y Lingulodinium polyedrum, crean esta exhibición al emitir luz cuando se les molesta. Al romper las olas, el plancton libera un brillo de neón azul eléctrico, creando una escena mágica. Durante los últimos meses del verano, el plancton bioluminiscente alcanza su máximo brillo. Los maldivos llaman a este fenómeno Redan Luna. Aunque se desconoce su interpretación antigua, posiblemente lo veían como una señal del poder del mar. El mar de estrellas no es un mito, sino una experiencia real en la isla Badu, en el atolón Ra. Si alguna vez has soñado con caminar entre las estrellas, dirígete a las Maldivas. Lago Hillier. Ubicado en medio de la belleza escénica de Australia Occidental, el lago Hillier emerge como un testimonio del extraño brillo de nuestro planeta. Olvídate de la grandiosidad. Este lago, de apenas 600 metros de longitud, desafía las expectativas convencionales y captura tu imaginación de la forma más inesperada. Imagine un lugar donde las leyes de la naturaleza juegan una mala pasada a la vista, donde las aguas se tiñen de un delicado tono rosa, creando un contraste surrealista contra el lienzo azul profundo del vecino Océano Pacífico. El lago Hillier no es el típico cuerpo de agua. Es una obra maestra visual, un enigma que ha desconcertado a los científicos durante años. ¿Por qué preguntas? La respuesta sigue rodeada de misterio. Los científicos especulan que la microalga Dunaliella selena podría ser la culpable, ya que produce pigmentos similares a los que se encuentran en las vibrantes zanahorias. Otros señalan con el dedo a las bacterias halófilas en las costras de sal, proponiendo como causa una reacción mágica entre la sal y el bicarbonato de sodio. Descubierta en 1802 por el intrépido navegante Matthew Flinders, esta maravilla rosa se extiende a lo largo de la isla central, custodiada por eucaliptos y árboles de bolsillo, con sus secretos ocultos a plena vista. El tono rosado del lago se intensifica desde arriba, creando un espectáculo que desafía la razón. Incluso cuando se captura en un vaso, su color distintivo sigue siendo un misterio encantador que se niega a desvanecerse. Cabo Grim. Bueno, hay un nombre que llena de confianza a una persona, ¿no? Pero no temas, este es de hecho un lugar limpio, y es específicamente del aire de lo que voy a hablar, porque Cabo Grim tiene una estación científica diseñada para estudiar el aire mismo y monitorear su pureza y claridad. Y han descubierto que posiblemente sea el aire más limpio del mundo. La entrada anterior sobre eso probablemente no estaría de acuerdo, pero no peleará por ello. Honestamente, el lugar donde monitorean el aire es bueno para la investigación, ya que el pueblo más cercano está a aproximadamente 1 hora de distancia, y pueden asegurarse de que cuando lleguen personas y entregas, no contaminen el aire por la distancia que llegan. El lugar está en peligro de contaminación gracias a las ciudades cercanas, pero al menos lo saben y pueden intentar prevenirlo. Isla Cumberland. Sabes que estás en un lugar aislado y, por tanto, posiblemente limpio cuando tienes que llegar a un lugar en ferry. La isla Cumberland está ubicada frente a la costa de Georgia. El estado, no el país, y su granizo es uno de los lugares más bellos y limpios de Estados Unidos. Este lugar es tan especial que limitan exactamente el número de personas que pueden ir allí por día, estableciendo un máximo de 300 personas. En realidad, la gente no vive en la isla, pero los caballos salvajes y las tortugas sí hacen de este lugar su hogar. Entre las playas y las dunas de arena, los visitantes pueden explorar la isla y comprobar su belleza de primera mano, disfrutando de la naturaleza en su estado más puro. A veces, son los placeres simples los que pueden llegar a ti, y sin duda es por eso que tanta gente intenta visitarlo. La isla ofrece una experiencia única de conexión con la naturaleza que es difícil de encontrar en otros lugares. Además, la restricción en el número de visitantes asegura que el entorno se mantenga prístino y que cada visitante pueda disfrutar de la tranquilidad y la serenidad del lugar sin sentirse abrumado por las multitudes. La isla de Socotra, frente a la costa de Yemen. Encontrarás un mundo perdido en forma de isla de Socotra. Muchos lo llaman mundo perdido por lo único que se siente en comparación con las tierras de África y más allá,
hasta el punto de que algunos incluso sienten que es más un paisaje de ciencia ficción que una simple isla. Se podría argumentar que la isla es la forma africana de las Galápagos, pues es que en esta isla tan especial existen 800 especies de flora y fauna. Entonces puedes entender por qué la gente intenta mantenerse alejada de la isla para preservarla y así mantenerla limpia para los animales y las plantas que allí residen. También ayuda que esta isla haya estado separada de África durante unos 7 millones de años, y eso es tiempo más que suficiente para que la gente no vaya a ella por una razón u otra. Helsinki. Si no lo sabías, Helsinki está en Finlandia, y si tampoco lo sabías, este es un lugar al que algunos se refieren como la ciudad más limpia del mundo. Y se dice que la propia Finlandia tiene el aire más limpio del mundo según algunos parámetros. Parte de la razón por la que el país y la ciudad son tan limpios en varios sentidos es porque la gente de Finlandia tiene la libertad de vagar por la naturaleza como quiera. Pero el problema es que también deben ser respetuosos con la naturaleza, no solo en lo que respecta a mantenerla limpia, sino también a mantener seguros sus plantas y animales. Volviendo a Helsinki, tiene una población de casi 3 millones de personas, por lo que son muchos los que trabajan duro para apreciar la naturaleza y mantener limpia la ciudad. Esto es solo motivo de reflexión para el resto del mundo. El río hirviente. Un río que no solo es caliente sino abrasador. Con temperaturas que alcanzan los 200 grados Fahrenheit, la mera idea de mojar los dedos de los pies puede hacerte estremecer. Y con razón. Las aguas aquí tienen el poder de quemar, incluso hasta el punto de causar daño. Sin embargo, a pesar de la aparente imposibilidad de todo esto, el río hirviente se alza orgulloso, envuelto tanto en el misterio científico como en la reverencia local. Cuenta la leyenda que el río hirviente posee poderes curativos, una creencia que apreciaban los indígenas y sus chamanes. Pero, ¿cómo puede existir esta ardiente maravilla en medio de las profundidades de la selva amazónica, lejos de los volcanes activos? Los científicos se han estado rascando la cabeza tratando de desentrañar el enigma. Se cree que las fallas ocultas debajo de la superficie terrestre son las culpables, ya que canalizan el calor desde las profundidades y lo empujan hacia atrás para crear este colosal espectáculo térmico. Ingrese al proyecto Boiling River, una apasionada organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, con la misión de salvaguardar este extraordinario sitio mientras la rápida deforestación amenaza la existencia del río Boiling. El proyecto combina una rigurosa investigación científica con iniciativas educativas. Imagínese el potencial. Un lugar donde la sabiduría antigua converge con el conocimiento de vanguardia preservado para las generaciones futuras. Más allá de sus maravillas geológicas, el río hirviente tiene un profundo significado cultural. No es solo un río. Es el corazón del conocimiento tradicional en la Amazonía peruana central, un santuario del antiguo aprendizaje chamánico. Según los guardianes de la sabiduría local, este lugar impresionante es más que un paraíso natural. Es un testimonio del delicado equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de los secretos más asombrosos de la Tierra. Relámpagos del Catacumbo. ¿Alguna vez escuchaste la frase "un rayo nunca cae 2 veces en el mismo lugar"? Bueno, olvida todo lo que creías saber, porque en el lago de Maracaibo, en Venezuela, los relámpagos desafían todos los pronósticos. Caen a una velocidad alucinante 280 veces por hora e iluminan la noche durante la asombrosa cantidad de 10 horas al día. Este fascinante espectáculo se conoce como el relámpago catacumbo, un fenómeno atmosférico sobrecogedor que desafía las leyes mismas de la naturaleza. Lo que hace que este fenómeno sea aún más increíble es el inquietante silencio que lo acompaña. No hay rugidos atronadores, solo destellos silenciosos y electrizantes que pintan el cielo en vívidos tonos rojos, naranjas, rosas y azules. Imagínese pararse bajo un dosel de colores, contemplando los fuegos artificiales de la naturaleza en completo silencio, una experiencia surrealista que las palabras apenas pueden expresar. Los científicos se han rascado la cabeza tratando de comprender este misterioso suceso. La cascada Devil's Kettle. Devil's Kettle, una fascinante cascada cerca del lago Superior, Minnesota, es un misterio que ha fascinado a los visitantes durante décadas. Con su rápida corriente,
el río Brule se divide en dos corrientes separadas, una que cae en cascada sobre un acantilado de 50 pies hacia un estanque debajo y la otra desaparece en un misterioso agujero en la roca. A lo largo de los años, almas curiosas han intentado resolver este enigma arrojando varios objetos al vacío con la esperanza de desentrañar sus secretos. Sin embargo, para su sorpresa, todo, desde palos y pelotas de ping-pong hasta dispositivos GPS de alta tecnología, simplemente desaparece, tragado por las profundidades desconocidas. Los científicos y exploradores han debatido el destino del agua en Devil's Kettle, y algunos sugieren que podría regresar al río Mississippi o a un túnel subterráneo que conduce al lago superior. Hotel Stanley, Estados Unidos. En 1974, el reconocido autor de terror Stephen King se alojó en el Hotel Stanley de Colorado. En ese momento, King y su esposa eran los únicos invitados, lo que creó una atmósfera inquietantemente tranquila que inspiró su famosa novela El Resplandor. Este libro se adaptó más tarde a una película de éxito, lo que consolidó aún más la espeluznante reputación del hotel. El Hotel Stanley, ubicado en las impresionantes montañas rocosas, se ha ganado la reputación de estar perseguido por numerosos espíritus. Además de su atractivo para los entusiastas de lo paranormal, este establecimiento histórico se ha convertido desde entonces en un destino principal para aquellos interesados en encuentros fantasmales, atrayendo a turistas ansiosos por experimentar sus actividades espectrales. Pasar una noche en el Hotel Stanley promete una aventura emocionante para cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para buscar sus pasillos embrujados. Muchos visitantes e investigadores paranormales han informado de sucesos extraños y avistamientos fantasmales, añadiendo capas a su misterioso encanto. Desde ruidos inexplicables hasta apariciones, las experiencias en el Hotel Stanley son variadas y convincentes. Cada huésped se marcha con su propia historia única, lo que contribuye al estatus legendario del hotel. Para comprender verdaderamente la actividad paranormal en Stanley, hay que visitarla y experimentarla de primera mano. Isla Poveglia, Italia. La isla de Poveglia, a menudo citada como uno de los lugares más embrujados de Europa, tiene una historia escalofriante que se remonta a siglos atrás. La oscura reputación de la isla comenzó a finales del siglo XVIII, cuando se convirtió en una estación de cuarentena para las víctimas de la peste. Se estima que más de 100 personas sucumbieron a enfermedades en la isla y muchas de ellas fueron enterradas o incineradas allí. En el siglo XX se estableció un asilo, lo que contribuyó aún más a su atmósfera inquietante. A pesar de su importancia histórica, Poveglia permanece fuera del alcance del público y su asilo abandonado es un inquietante recordatorio de su sombrío pasado. El gobierno veneciano ha tratado de encontrar inversores para reconstruir la isla, pero hasta ahora nadie ha estado dispuesto a asumir la difícil tarea. La reputación de la isla por su actividad paranormal, junto con su trágica historia, lo convierte en un proyecto desafiante. De Poveglia siguen emanando historias de apariciones fantasmales y ruidos misteriosos, lo que garantiza su lugar como leyenda en los anales de los lugares encantados. La isla de Aig. ¿Estás listo para ir a Escocia? Solo recuerda, solo puedes ir allí si reconoces tu libertad. No pude resistirme a esa referencia a Braveheart. La isla de Aig es parte de las islas que se encuentran a unas 10 millas de la costa occidental de Escocia. La isla tiene una historia fascinante, una vida silvestre magnífica y una comunidad vibrante. Aquellos que se aseguran de que esté limpio y, por lo tanto, sean dignos de la lista. ¿Pero por qué es eso? Bueno, es porque esta pequeña isla está a la vanguardia en cuanto a cómo obtiene electricidad. En 2008 se convirtió en la primera comunidad del mundo en lanzar un sistema eléctrico fuera de la red alimentado por viento, agua y energía solar. Y este grupo de residentes aprendió en gran medida cómo hacerlo por sí mismos. No, en realidad, antes tenían que usar generadores diésel para obtener energía debido a lo lejos que estaban de la red principal. Eso no les gustó exactamente. Entonces, decidieron volverse autosuficientes. 14 años después, no solo está funcionando,
sino que también está ayudando a que su isla esté aún más limpia que antes. Ahora, es posible que hayas captado cómo no solo están usando un tipo de energía, sino varios tipos, y eso se debe al clima bastante reacio que a veces puede haber allí. Pero al hacerlo de la forma en que lo han hecho, toda su isla funciona con alrededor del 90% al 95% de energía renovable, y naturalmente todavía están trabajando en formas de volverse aún más eficientes. Como resultado de esto, les está yendo mejor por sí solos que a mucha gente en todo el mundo. Además, en realidad están estableciendo un estándar para lugares que no tienen acceso a una red eléctrica más grande, que en realidad representa aproximadamente una quinta parte del mundo en este momento, lo creas o no. Entonces, debido a que mantienen limpio el aire, también mantienen limpia la tierra y se vuelven aún más autosuficientes y deseables en términos de lugares para visitar. Península de Kamchatka. Si lo piensas bien, Rusia es uno de los lugares del mundo donde la limpieza en cuanto a determinados parajes naturales no es algo que se espera. En realidad es exigido porque el terreno de esta enorme nación es uno de los más inhóspitos para muchos y por lo tanto vivir allí requiere agallas, coraje y el equipo de supervivencia adecuado, que estoy seguro incluye una botella de vodka. Un gran ejemplo de esto es la península de Kamchatka. Solo en términos de clima, este es un lugar al que no querrás ir. Sus inviernos son muy duros y los veranos pueden ser frescos, pero también muy húmedos. Los animales y las plantas sobreviven aquí, para que conste, pero es principalmente porque se han adaptado para saber qué hacer en estas condiciones. Hay algunas personas que viven allí, pero son principalmente ganaderos los que pastorean el ganado, y aún así son pocos, y su ubicación en el espacio es limitada. Y si eso no es suficiente para que veas por qué el lugar no está habitado por humanos, hay una serie de volcanes en la zona, 127 de ellos para ser exactos. Igual de malo, 22 de ellos siguen activos. Así que sí, no voy a ir de vacaciones allí pronto y probablemente tú tampoco deberías hacerlo. Igual de malo en esta ecuación es que hay un extenso pantano en la región que es muy inhabitable para los humanos. Entonces se podría argumentar que este lugar fue construido por la naturaleza para garantizar que la naturaleza misma no fuera perturbada. Y definitivamente hicieron un buen trabajo en ese frente. Point Nemo. Point Nemo es fácilmente uno de los lugares más interesantes del mundo actual. ¿Pero por qué es eso? Porque es aclamado como el punto de inaccesibilidad. ¿Y eso qué significa? Bueno, una imagen de un mapamundi ahora mismo, la versión plana donde puedes verlo todo a la vez. Verás los océanos. Simplemente elige un lugar aleatorio en cualquier parte de los océanos y señala con el dedo allí. No importa dónde aterrices en el mapa, habrá un lugar de tierra cerca, incluso si no puedes verlo. Una isla, un país, incluso un continente, no importa. El punto es que casi en cualquier lugar en el océano estás a cierta distancia de la Tierra. Pero cuando se trata del punto Nemo, es la excepción a la regla, por así decirlo, principalmente porque es un punto en el océano que está rodeado de océano a lo largo de aproximadamente 1000 millas en todas direcciones. Por lo tanto, es el medio de la nada en términos de lugares oceánicos. Las masas de tierra más cercanas al punto son las islas Pitcairn al norte, las islas de Pascua al noreste y una isla frente a la costa de la Antártida al sur, pero nuevamente se necesitan 1000 millas para llegar allí. Así que es un viaje bastante largo y arduo, y debido a ese punto, Nemo está limpio en términos de agua y aire, porque llegar a ese punto sería una prueba terrible, y por lo tanto es muy difícil de contaminar. No es que la vida no encuentre un camino con el tiempo, pero por ahora todos podemos apreciar este punto de inaccesibilidad. Parque Nacional Tentacles Daintree. Ahora se dirige a Queensland, Australia, un lugar que es honestamente conocido por su belleza de varias maneras. Pero el Parque Nacional Daintree es lo que destaca para la mayoría de la gente. Este parque no solo es un sitio del patrimonio mundial que le brinda protección inmediata, sino que también es un lugar que tiene más de 180 millones de años según los científicos y está lleno de hermosas plantas que se dice que brillan. También presenta aire limpio lleno de humedad. No estoy seguro de que me guste, pero está bien.
y por supuesto una gran cantidad de vida salvaje. Este es un destino turístico muy popular, ya que puedes perderte mientras exploras el parque. Es verdaderamente hermoso y limpio y una maravilla del mundo. Sin embargo, también es un lugar que está en gran peligro porque, si bien parte del Parque Nacional está protegido mediante las leyes de sitios del patrimonio mundial, hay otras partes de esta selva tropical que no están protegidas en absoluto. De hecho, varias corporaciones y propietarios privados han comprado tierras alrededor del bosque tropical y están tratando de derribarlo. Otros, sin embargo, están contraatacando e intentando volver a comprarlos para proteger a los animales y las plantas que viven allí. Y si esto funciona o no es un tema de debate, pero al menos algunos están tratando de evitar que suceda y eso es algo digno de elogio. Taos Tararea. Taos, una ciudad en el centro norte de Nuevo México, es conocida por su melodía etérea que desafía una explicación fácil. Una vez hogar de celebridades como Julia Roberts y Aldous Huxley, la ciudad ahora está atormentada por un extraño zumbido no identificado. Algunos investigadores han imaginado ideas, desde experimentos gubernamentales de COVID hasta bases subterráneas de ovnis, mientras que otros las descartan como una invención de sus mentes. A principios de la década de 1990, el profesor de ingeniería Joe Mullins descubrió que el zumbido no era singular, sino diverso, y se manifestaba como palabras, zumbidos o zumbidos, sin dejar dos experiencias iguales. Sin embargo, solo unos pocos elegidos pudieron percibir esta etérea melodía. La ciencia ofrece un rayo de comprensión al explorar el santuario interior de la experiencia humana, donde nuestros oídos crean sonidos sutiles, a menudo ahogados en la cacofonía de la vida moderna. Los investigadores han descubierto el concepto de emisiones optoacústicas espontáneas, donde nuestros oídos crean sonidos sutiles, a menudo ahogados en la cacofonía de la vida moderna. El zumbido de Taos, un testimonio de lo desconocido, hace eco de los pasos de innumerables enigmas que han adornado nuestro mundo. A medida que la ciencia avance, el velo de incertidumbre que rodea al zumbido de Taos podría desaparecer, revelando la verdadera naturaleza de esta melodía espectral. Por ahora, el enigmático zumbido sigue siendo un estribillo inquietante que perdura en la mente de quienes se atreven a escuchar. Namibia. El desierto de Namibia alberga misteriosos círculos de hadas, parches de tierra que han fascinado a ecologistas durante más de medio siglo. No son creados por hadas, sino un enigma natural con dos teorías principales: termitas y el proceso evolutivo de los pastos circundantes. Stefan Götzen, ecologista de la Universidad de Göttingen, ha investigado este misterio desde 2000. Su equipo instaló sondas de humedad para rastrear la absorción de agua durante la sequía de 2020 y las lluvias de 2021 y 2022. Los hallazgos mostraron que las plantas del anillo exterior desviaban agua hacia sus raíces, prosperando en el calor del desierto, mientras que los pastos dentro de los círculos no podían acceder a suficiente agua. Este fenómeno, llamado retroalimentación ecohidrológica, convierte los círculos áridos en reservorios que benefician a los pastos exteriores a costa de los centrales. La hipótesis de las termitas, que sugería que estas plagas dañaban los círculos, no se confirmó en un estudio de formaciones similares en Australia, y la última investigación de Götzen también lo descarta. Líneas de Nazca. Las desconcertantes líneas de Nazca son un misterio que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos y están escondidas en el centro de Perú. Imagine una vasta y abrasadora extensión desértica que se extiende hasta donde alcanza la vista, salpicada de geoglifos prehistóricos que desafían el sentido común y ponen a prueba los fundamentos mismos de la comprensión humana. Estos antiguos monumentos, que datan del año 500 a.C., son tan enormes que resulta difícil calcular su tamaño. Esta misteriosa obra de arte continúa desconcertando a investigadores y especialistas con sus asombrosas más de 1000 líneas únicas y más de 300 figuras impresionantes. Constantemente se descubren nuevos geoglifos, incluido el descubrimiento más reciente de 100 figuras más en 2019. Justo cuando crees que lo has visto todo,
Los animales, plantas y símbolos grabados en el suelo del desierto desconciertan la mente y excitan la imaginación, ascienden al cielo o escalan las cimas de las colinas cercanas para experimentar su absoluta magnificencia, ya que todo el esplendor de estos tesoros peruanos se revela desde arriba. Montpelier Hill, también conocido como Hellfire Club Ireland, encaramada siniestramente en lo alto de Montpelier Hill, cerca de Dublín, Irlanda, se encuentra una estructura abandonada conocida como Hellfire Club. Este siniestro edificio fue una vez un pabellón de caza y el lugar de reunión de uno de los infames clubes Hellfire. De los 1700, estos clubes eran famosos en todas las islas británicas por ser los patios de recreo de la élite de la sociedad que participaba en actividades depravadas y secretas. La naturaleza exacta de los rituales y reuniones que se celebran dentro de estos muros sigue siendo un misterio, lo que alimenta innumerables leyendas oscuras. Se dice que esta ubicación particular del club Hellfire está perseguida por numerosos espíritus, un testimonio de su inquietante pasado. A pesar de la incertidumbre que rodea la historia del club, la escalofriante atmósfera de Montpelier Hill continúa atrayendo visitantes curiosos sobre su reputación embrujada. Penitenciaría Federal de Alcatraz, Estados Unidos. La Penitenciaría Federal de Alcatraz, una imponente fortaleza en una isla desolada en medio del pantano de San Francisco, funcionó como prisión de alta seguridad durante 30 años, desde 1934 hasta 1963. Conocido por su aislamiento y alta seguridad, a menudo se consideraba ineludible. Aunque la infame fuga en 1962 de 3 reclusos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, a quienes nunca se volvió a ver, desafía esta noción. Estos fugitivos lograron deslizarse a través de una pared de cemento utilizando herramientas improvisadas, navegar por una red de tuberías y túneles de plomería y llegar al techo antes de desaparecer en la noche, presumiblemente en una balsa improvisada construida con impermeables. A pesar de extensas persecuciones e investigaciones, su destino final sigue siendo un misterio, lo que alimenta numerosas teorías y folclore sobre su posible supervivencia o desaparición. Incluso durante su funcionamiento, Alcatraz era un lugar duro y decadente, diseñado para ser lo más hostil posible. Las celdas frías y húmedas de la prisión y el implacable viento y la niebla de la bahía aumentaron la sensación de desolación y desesperación. Los presos a menudo eran sometidos a tratos brutales, incluido el confinamiento solitario en el infame bloque D, conocido como el agujero, donde los reclusos soportaban un aislamiento extremo y condiciones duras. El régimen estricto y los castigos severos tenían como objetivo quebrar el espíritu de los criminales más empedernidos. Entre los reclusos notables se encontraban figuras notorias como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Stroud, el hombre pájaro de Alcatraz, cuya presencia contribuyó al estatus legendario de la prisión. La combinación de criminales notorios, intentos de fuga y la formidable reputación de la prisión contribuyeron a que ocupe un lugar perdurable en la historia de Estados Unidos. Aunque la prisión lleva muchos años cerrada, su atmósfera amenazadora perdura. Alcatraz sigue siendo una atracción turística popular que atrae a visitantes de todo el mundo deseosos de explorar su sombría historia. Las visitas guiadas a menudo incluyen relatos vívidos de la vida cotidiana en la prisión, intentos de fuga y diversos cuentos de fantasmas asociados con la oscura historia de Alcatraz. A lo largo de los años han surgido numerosas historias de fantasmas y relatos paranormales, y los visitantes y el personal informaron ruidos inexplicables, puntos fríos y apariciones. Las leyendas de espíritus inquietos, incluidas las de ex reclusos y guardias, continúan intrigando y atormentando a quienes los visitan. Lago Vostok. En este no voy a hablar de todo el continente de la Antártida. Más bien, solo voy a hablar del lago Vostok. ¿Qué hace que este lago en particular sea tan especial? Bueno, no es porque puedas ver el fondo del lago. Sinceramente, ni siquiera puedo ver el lago mismo. ¿Estás confundido? Bueno, este es un lago que se encuentra a 2 millas debajo de la superficie del continente. Así es, hay lagos en lo profundo de la tundra helada de la Antártida.
y los científicos rusos pasaron años perforando el permafrost y otras capas de hielo para obtener una muestra del lago. Como puedes imaginar, este lago no ha sido tocado por el hombre porque ha estado protegido por hielo y agua durante incontables años. Esto significa que ha estado aislado del resto del mundo durante un periodo de tiempo extremadamente largo, lo que lo convierte en un lugar de gran interés para la investigación científica. Los científicos esperan que las muestras que obtienen de lagos como este puedan proporcionar información sobre cómo era la vida antes de que fuera la Antártida. Estas muestras pueden contener microorganismos únicos y datos sobre el clima y la geología de épocas pasadas. Además, el estudio del lago Vostok podría ofrecer pistas sobre la posibilidad de vida en otros lugares del sistema solar, como las lunas heladas de Júpiter y Saturno, donde se cree que pueden existir océanos subterráneos similares. Por lo tanto, la investigación en el lago Vostok no solo nos ayuda a entender nuestro propio planeta, sino también a explorar la posibilidad de vida extraterrestre. Esto es ahora, Cumbre de Haleakala. Ahora te llevaré a otra versión única de estar limpio, porque en el estado de Hawái encontrarás una presencia muy icónica y amenazante, conocida como el Monte Haleakala y su cumbre, el volcán inactivo que comprende el 75% de Maui y su hogar. Como condiciones, bosques tropicales y todo lo demás. Y a muchas personas les encanta ir a este lugar debido a la diversidad de vida que ofrece. Pero no me voy a centrar en eso. Más bien, me voy a centrar en el sonido del lugar, porque si vas a la cumbre y resides dentro de su cráter, no escucharás nada en absoluto. La quietud es tan profunda que los científicos en realidad no pueden obtener una lectura mediante decibelios. Eso es muy, muy silencioso. Y también es algo casi desconocido en el mundo actual. Sin embargo, aquí podrá relajarse de verdad con el sonido del silencio. El mar de los Sargazos. Es un fascinante oasis en la inmensidad del océano Atlántico, un lugar que desafía todas las normas de la naturaleza. Bienvenido al extraordinario mar de los Sargazos, una extensión mística única en el reino de las maravillas acuáticas. A diferencia de cualquier otro mar del mundo, el mar de los Sargazos tiene una característica peculiar. No tiene fronteras sólidas ni confines terrenales. En cambio, sus fronteras están dictadas por los caprichos de las corrientes oceánicas que bailan al son de las fuerzas de la naturaleza. En el corazón de este enigmático mar se encuentra una maravilla botánica, el sargazo, un género de algas que flotan libremente. Lo que distingue a este mar es la presencia de sargazo holopelágico, una alga única que flota libremente y se reproduce a la deriva en mar abierto. El mar está limitado al oeste por la corriente del Golfo, al norte por la corriente del Atlántico Norte, al este por la corriente canaria y al sur por la corriente ecuatorial del Atlántico Norte. Las cuatro juntas forman un sistema oceánico que circula en el sentido de las agujas del reloj. Corrientes denominadas Giro del Atlántico Norte. Todas estas corrientes arrastran plantas marinas y basura al mar, y el agua del océano en el mar de los Sargazos destaca por su color azul profundo y su extraordinaria pureza. Con una visibilidad submarina de hasta 60 metros, este paraíso flotante no es solo un santuario de algas. Es una metrópolis bulliciosa por su diversa vida marina. Triángulo de Michigan. El misterioso Triángulo de Michigan es una maravilla poco conocida. Eclipsada por el famoso Triángulo de las Bermudas, esta misteriosa zona triangular en el lago Michigan, ubicada entre las ciudades de Ludington, Benton Harbor y Manitowoc en Wisconsin, viola las reglas fundamentales de la naturaleza. Atrae a gente aventurera a sus garras, donde los secretos persisten y las explicaciones son esquivas. Es poco conocido, pero profundamente desconcertante. Cuando los marineros se aventuran dentro del Triángulo de Michigan, se arriesgan a interactuar con fuerzas inexplicables. Este siniestro tramo se ha cobrado innumerables barcos y sus marineros desde que la goleta Thomas Hume desapareció sin dejar rastro en 1891. Los investigadores quedaron perplejos y las ideas se volvieron locas cuando el Rosabel reapareció en 1921, dañado y sin tripulación. A pesar de los rumores sobre portales del tiempo y participación extraterrestre, ninguna explicación científica ha sostenido jamás el Triángulo de Michigan. Al igual que su primo más conocido,
el Triángulo de las Bermudas es un tributo a los misterios arcanos de nuestro planeta. Es un problema encerrado en un enigma y un desafío para investigar lo incomprensible. Esté preparado, porque la realidad se distorsiona y lo común se vuelve espectacular dentro de este enigma del triángulo. El libro de Jay Gurley, El Triángulo de los Grandes Lagos, fue el primero en señalar la frecuencia de las desapariciones, los naufragios y las catástrofes aéreas. Aunque la génesis precisa del Triángulo de Michigan es incierta, los autores posteriores se concentraron en los sucesos en el lago Michigan, particularmente aquellos dentro de los límites del triángulo. La piscina del diablo. Devil's Pool, una poza encantada para nadar en Babinda, al norte de Queensland, es un lugar que desafía la lógica y la leyenda. Se ha cobrado la vida de más de 17 personas, principalmente viajeros hombres, y es conocido por su exuberante vegetación y sus aguas relucientes. El aura enigmática del arroyo nos recuerda el peligro que hay debajo de su superficie, pero sigue cautivando y aterrorizando. Cuenta la leyenda que la tragedia comenzó con Ulana, una joven de la tribu Yidinji, y su amante, Diga, quienes escaparon de sus tribus y terminaron en el lugar. Los ancianos los buscaron y fueron capturados. Diga fue arrastrada. Ulana escapó y estaba desesperada. Se arrojó a los estanques del diablo y sus gritos angustiados rondan las aguas, transformándolas en torrentes turbulentos conocidos como la lavadora. El estanque del diablo es una advertencia y un testimonio de las fuerzas misteriosas que convergen en este lugar extraordinario. Los susurros del pasado se entrelazan con las ondas del presente, creando una atmósfera cautivadora y aterradora. Incluso las mentes más escépticas se sienten atraídas por el inexplicable encanto del estanque del diablo, donde la realidad se confunde con el mito y la línea entre lo vivo y lo sobrenatural se desvanece en la oscuridad. Para entrar en el estanque del diablo, presta atención a las advertencias, pero deja que tu curiosidad te guíe. El enigmático abrazo de la piscina del diablo es donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario y lo científicamente imposible se convierte en una realidad innegable. También es una piscina bastante peligrosa, ya que entre 1959 y julio de 2023, 21 personas se ahogaron en las piscinas o cerca de ellas. El ayuntamiento insta a los visitantes a permanecer dentro de las zonas designadas para nadar y en los caminos por respeto cultural y para evitar pérdidas de vidas. Loftus Hall, Irlanda. Loftus Hall, conocida como la casa más embrujada de Irlanda, está llena de espeluznantes leyendas y sucesos sobrenaturales. Situada en el condado de Wexford, la sala tiene una larga historia que se remonta al siglo XIV, cuando fue construida originalmente por la familia Redmond. La estructura actual, sin embargo, fue construida en el siglo XVII por la familia Loftus, que dio nombre a la sala. El cuento más infame de Loftus Hall involucra un encuentro con el diablo. Cuenta la leyenda que una noche de tormenta, un misterioso extraño buscó refugio en el salón y fue invitado por la familia durante un juego de cartas. Se reveló que el extraño era el mismísimo diablo, cuando una carta caída dejó al descubierto sus pezuñas hendidas. En un ataque de ira, supuestamente voló a través del techo, dejando un agujero que supuestamente permanece visible hoy. A lo largo de los siglos, la sala ha sido escenario de numerosas actividades paranormales reportadas. Estos incluyen avistamientos de apariciones fantasmales, sonidos inexplicables y caídas repentinas de temperatura. El fantasma del que se habla con más frecuencia es el de Anne Tottenham, una joven que vivió en la sala en el siglo XVIII. Según la leyenda, Anne se enamoró del misterioso visitante y se volvió loca cuando se reveló su verdadera identidad. Según los informes, fue encerrada en una habitación del pasillo donde pasó el resto de su vida y se dice que su espíritu ronda el edificio hasta el día de hoy. Durante una década, Loftus Hall abrió sus puertas para emocionar a los buscadores de tours de fantasmas, atrayendo a entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. Estos recorridos incluyeron relatos detallados de la historia embrujada de la sala, junto con el acceso a sus salas más infames. La sala también ofrecía pernoctaciones para aquellos lo suficientemente atrevidos como para pasar la noche,
y muchos invitados informaron experiencias espeluznantes como sentirse observados, escuchar pasos y ver sombras inexplicables. La escalofriante atmósfera de la sala la ha convertido en un lugar popular para investigaciones paranormales y reportajes mediáticos, consolidando aún más su reputación como un punto crítico para la actividad fantasmal. En 2020, la sala Loftus se puso a la venta con un precio inicial de aproximadamente $3 millones. La venta incluyó la amplia mansión de 22 dormitorios y los terrenos circundantes, que cuentan con jardines bellamente cuidados y una vista de la península de Hook. La combinación única de significado histórico e intriga paranormal de la sala la convierte en una propiedad única, atractiva tanto para los amantes de la historia como para aquellos interesados en lo sobrenatural. Castillo Hauska, la República Checa. El Castillo Hauska, ubicado en las afueras de Praga, República Checa, está envuelto en escalofriantes leyendas y cuentos paranormales. Construido hace unos 800 años, este castillo de estilo gótico tiene una historia inquietante y misteriosa que ha capturado la imaginación de muchos. Tiene fama de estar encima de una puerta de entrada al infierno, una afirmación que ha fascinado y aterrorizado a los visitantes durante siglos. Esta siniestra reputación se debe al enorme pozo supuestamente sin fondo sobre el que se construyó el castillo. Se dice que el pozo, conocido localmente como el agujero del infierno, es tan profundo que desafía toda medida y se cree que es un portal directo al inframundo. Según el folclore local, antiguamente los prisioneros eran bajados a este pozo como forma de castigo e interrogatorio. Según se informa, estos prisioneros regresaron con historias aterradoras de horrores indescriptibles, afirmando haber encontrado criaturas demoníacas y vislumbrados de paisajes infernales. Algunas leyendas incluso sugieren que el pozo era una fuente de entidades sobrenaturales que deambulaban por los terrenos del castillo, lo que aumentaba aún más su reputación de embrujado. Los relatos de estas experiencias eran tan desgarradores que muchos prisioneros prefirieron la muerte a otro descenso a la pita. A lo largo de los siglos, el castillo ha albergado a varios miembros de la realeza y nobles, cada uno de los cuales contribuyó a su pasado histórico. A pesar de su uso como residencia noble, sus asociaciones sobrenaturales han persistido. La arquitectura del castillo en sí se suma a su atmósfera inquietante con sus oscuros y amenazadores muros de piedra y sus cámaras ocultas. Hay informes de apariciones fantasmales, ruidos inexplicables y descensos repentinos de temperatura dentro de los muros del castillo. Los visitantes han relatado haber visto figuras sombrías en los pasillos y haber escuchado voces incorpóreas que resonaban por los pasillos. Uno de los fantasmas más famosos que se dice que ronda el castillo de Hauska es un caballo negro sin cabeza, que a menudo se ve galopando por el patio por la noche. Hoy en día, el castillo Hauska está abierto al público e invita solo a los visitantes más valientes a explorar sus pasillos encantados y aprender sobre las leyendas que lo han convertido en un punto focal de intriga paranormal. Las visitas guiadas a menudo incluyen relatos detallados de la oscura historia del castillo y los sucesos sobrenaturales informados tanto por los visitantes como por el personal. El castillo también alberga eventos especiales como cacerías de fantasmas y pernoctaciones, lo que permite a los buscadores de emociones experimentar de primera mano su reputación embrujada. Estos eventos han atraído a investigadores y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo, todos ansiosos por descubrir los misterios que se esconden dentro de sus antiguos muros. Además de su encanto fantasmal, el castillo de Hauska es también una joya arquitectónica con elementos de diseño renacentista y gótico. Su capilla, construida directamente sobre la supuesta puerta de entrada al infierno, está adornada con frescos que representan escenas del cielo y el infierno y sirven como un crudo recordatorio de la macabra historia del castillo. Los terrenos circundantes, con sus densos bosques y tranquilos lagos, ofrecen un marcado contraste con las oscuras leyendas que impregnan el castillo, creando una atmósfera hermosa e inquietante. Para aquellos que se atrevan a visitarlo, el castillo Hauska promete una experiencia tan esclarecedora como escalofriante. Julia Sound. El 1 de marzo de 1999 fue cuando el mundo submarino sorprendió a la humanidad con el enigmático sonido de Julia,
Un ruido escalofriante resonó bajo las olas, tomando a todos por sorpresa. Imagínese a los expertos de la prestigiosa Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, luchando por capturar este inquietante fenómeno de 15 segundos. Pero aquí está el giro. Nadie lo ha oído desde entonces. El sonido era tan único y extraño que despertó la imaginación de todo el mundo. El estallido fue tan fuerte que se pudo escuchar al menos a 3 millas a través del conjunto de hidrófonos autónomos del Océano Pacífico Ecuatorial. Duró unos 15 segundos. Si bien algunas personas afirman haberlo escuchado durante los siguientes 2 minutos, contenga la respiración, porque Julia es solo la punta del iceberg. En las sombrías profundidades de los océanos, innumerables otros sonidos crípticos como el bloop, el barrido, la desaceleración, el silbido y el tren continúan desconcertando a los científicos y emocionando a los exploradores. Estos enigmas acuáticos, cada uno con su nombre, desafían toda explicación y dejan maravillados a los expertos. ¿Podría ser el estruendoso crujido de un iceberg colosal rompiendo el silencio antártico? ¿O tal vez una danza clandestina entre placas tectónicas en las profundidades? La verdad sigue siendo difícil de alcanzar y el misterio se profundiza. Julia y sus misteriosos compañeros resurgen sin previo aviso, cautivando nuestra imaginación y recordándonos las infinitas maravillas que se esconden bajo la superficie. Beelitz-Heilstätten, Alemania. Los hospitales abandonados son inherentemente espeluznantes, pero Beelitz-Heilstätten en Alemania es excepcionalmente desconcertante debido a su rica y oscura historia. Este gran complejo hospitalario situado en Beelitz consta de unos 60 edificios. Inicialmente sirvió como sanatorio para tuberculosos antes de convertirse en hospital de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, trató a los soldados heridos del ejército imperial alemán, incluido Adolf Hitler, después de su herida en la batalla del Somme. Posteriormente, el hospital cayó bajo el control del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y siguió siendo un hospital militar soviético hasta bien entrada la década de 1990. La mayor parte del complejo fue completamente abandonado en 1994, dejándolo deteriorándose y convirtiéndose en una ciudad fantasma abandonada. Centralia, Pensilvania. Hace 50 años, Centralia, Pensilvania, era una ciudad próspera y en auge con un futuro brillante impulsado por la industria del carbón. Sin embargo, la zona ha estado afectada por un incendio en una mina de carbón subterránea desde 1962. En ese momento, Centralia tenía una población de aproximadamente 1.500 residentes, pero el incendio rápidamente se salió de control. Las minas de carbón interconectadas debajo de la ciudad crearon un vasto laberinto que quedó envuelto en llamas. La magnitud del impacto del incendio se hizo evidente en 1981, cuando de repente se abrió un socavón que casi se traga a un niño de 12 años. En 1990, el gobierno había reubicado a la mayoría de los residentes, dejando solo 63 personas. Hoy en día, quedan menos de una docena de ciudadanos, con carteles que advierten sobre derrumbes repentinos del suelo y niveles letales de monóxido de carbono. Los grafitis cubrieron los restos de la autopista 61, conocida como la autopista Graffiti, que fue pavimentada en 2020. La Isla de las Muñecas, México. Ciertos lugares alrededor del mundo pueden evocar una atmósfera espeluznante, y una de las más inquietantes es la Isla de las Muñecas en la Ciudad de México. Ubicada en los canales de Xochimilco, la isla está adornada con cientos de muñecos, la mayoría colgados de los árboles, creando una escena sacada de una película de terror. Según la leyenda, el espíritu de una joven rondaba la isla y obligaba a su dueño a colgar muñecas de los árboles para apaciguar a su fantasma. Encontró estos muñecos en los canales y en la basura, usándolos como medida de protección. El propietario falleció en 2001, pero desde entonces la isla se ha convertido en una atracción turística popular, aunque algunos lugareños la evitan debido a supersticiones persistentes. Kamakatsu. Finalmente, nos vamos a Japón, al pequeño pueblo de Kamakatsu.
Pero ¿por qué terminan en nuestra lista? Pues porque se han dedicado a mantener limpio su pueblo y sus alrededores, reciclando casi todo lo que puedan. Se esfuerzan por ser una ciudad con cero residuos y lo están logrando en varios frentes. Solo para darle una idea de esto, cada persona que vive en Kamakatsu recibe un folleto sobre lo que pueden y no pueden reciclar y qué hacer con ello. En realidad, existen 45 categorías diferentes de materiales reciclables a las que se adhieren. Ahora bien, para ser justos, no reciclan toda su basura, pero con una tasa de reciclaje del 80% resulta muy impresionante. Y han estado haciendo este proceso durante 20 años o más, y la ciudad nunca ha estado más limpia. Todo eso proviene del ámbito de los lugares realmente limpios. Nos vemos en el próximo video.